Continuamos en Desayunando con las Noticias, amigos. Recibimos al doctor Gustavo Salle. Gracias por acompañarnos esta mañana. El doctor no necesita mayor presentación, ustedes ya lo han visto en las redes, en programas acá, allá. Hace declaraciones polémicas muchas veces, pero no tiene pelos en la lengua, como decía Schubert hace en buena hora, en buena hora se diga, ¿no? Buen día, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Este mes, este programa, como tú sabes, tiene ida y vuelta, o sea que la gente puede participar a través del teléfono que está en pantalla. Y se leen todos los mensajes. Se tratan de leer todos. Se tratan de leer todos los mensajes en la mayor cantidad posible. Hay un par de elementos que en estos días atacaste duramente, que es el acuerdo con UPM y el tema de la agüita que tenés servida. Correcto, sí. Uruguay vive un momento decisivo y dilemático en su historia. Como nación soberana o como feudo de las corporaciones. El gobierno de Tabaré Vázquez nos ha llevado hacia esa situación jurídica, política, de inserción internacional, es decir, feudo de las corporaciones. Tabaré Vázquez, que hoy hace un acto político de corte hitleriano, reúne sus huestes para hablar de su gobierno, sin embargo, en las cosas más importantes, como el contrato ROU-UPM o como la negociación Aratirí, lo hace todo clandestinamente y en secreto. García no dijo eso, dijo que había sido secreto una parte de la negociación, pero que hoy está todo en el Parlamento. Toda la negociación fue absolutamente secreta, ilegal, inconstitucional y con sospecha de coima, por supuesto. Un presidente de la República que se encierra en el despacho en Finlandia de una corporación corruptora y trae como consecuencia de ello un contrato que es nulo, lesivo, abusivo, ruinoso, con apariencia criminal y con proyección genocida. Pero con proyección genocida. ¿Por qué proyección genocida? Pero a ver, ¿UPM tiene denuncias de corrupción? Sí, claro que las tiene. Las tiene en Finlandia, ¿sí? Eso es muy importante, esa pregunta. Sí, las tiene. Porque este contrato con apariencia de coimero viene por esto, viene por el agua. Y el agua es el 70 al 80% de nuestro cuerpo. Es decir, vienen por nuestro ser, por el elemento vital. Que paradójicamente, este individuo que lo vende, que lo regala a las corporaciones, utilizó como mascarón de proa de la campaña electoral del 2004 la reforma de la Constitución, que obtuvo un 66.6%, que establece que el acceso al agua potable es un derecho humano. Es decir, en buena medida, y como es costumbre del doctor Vázquez, hay una violación de los derechos humanos. Este contrato, por eso, tiene características de proyección genocida, porque va a contaminar, envenenar y, lo que es peor, privatizar los reservorios de agua dulce más importantes. La Constitución no lo deja eso, no se va a poder aplicar. La Constitución para Vázquez no existe. La Constitución tampoco lo deja avasallar el derecho de libertad y, sin embargo, él siguió adelante con la bancarización obligatoria, que es una forma de esclavitud de los ciudadanos. Son leyes votadas en el Parlamento, con mayorías parlamentarias. Leyes votadas, correcto, leyes votadas... ¿Por gente que el pueblo eligió? Con el colaboracionismo del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que le han votado todas las leyes que el fraude amplio, para distinguirlo por su transformación ideológica política con respecto a la etapa fundacional, ha necesitado para esta forma de entrega del país a las grandes corporaciones. ¿Destroza el sueño de la oposición, de la gente que dice que hay oposición? No existe oposición, pero yo voy a dar un ejemplo muy claro para desmontar la demagogia inmoral del doble discurso de la falsa oposición. Cuando van a Pueblo Centenario, que va García de la OPP, ¿quién lo contextualiza en la presentación? Eber da Rosa, colaborador del nuevo Código del Proceso Penal que establece la impunidad para la corrupción en el país, y Carmelo Vidalín, que dicta el decreto 2443/2017 de recalificación de los padrones rurales, donde se va a asentar UPM, en padrones suburbanos. Ese decreto es el que viabiliza
estas plantas de Perfecto, celulosa. firmó el decreto, pero Carmelo quiere que el pueblo crezca, quiere trabajo, quiere inversión. Yo no creo que Carmelo quiera que la gente se contamine con el agua. No. No hay voluntad. Carmelo sabe que se contaminan con el agua porque ya lo estamos viviendo, ustedes lo viven. Este departamento, que tiene un prestigio internacional, y lo dice una persona que ha estado en distintas partes del mundo, balnearios del mundo, esta perla que es Punta del Este, sufrió las consecuencias del proceso de contaminación, de degradación, que es acumulativo, porque se comete el error por parte de los demagogos del gobierno de decir, bueno, no, las cianobacterias obedecen al arrastre que viene de los otros países. No, no, no. La contaminación es acumulativa. Claro que está el arrastre, claro que está el modelo agroquímico que ya no soporta más el país, claro que están las pasteras, claro que están los desechos cloacales. Es una sumatoria. Nosotros, como candidato a la presidencia de la República por el Partido Verde Animalista, proponemos lo siguiente. Espere, antes de entrar a la candidatura, porque usted dijo que todos los políticos están fracasando, el sistema está todo fracasando y parece contradictorio que usted se lance a la candidatura. Antes de eso, sí, vamos a profundizar sobre algunos de estos aspectos. Correcto. La contaminación, el uso, es culpa de la gente también, es de quien lo ha permitido y de quien lo ha realizado, la contaminación de los cauces, de los ríos, de las aguas, ante la permisividad o la pasividad de un pueblo que somos tranquilos, no somos de lío. Acá se daría a entender un discurso casi antidemocrático, es decir, la mayoría se equivocaron en votar al Frente Amplio. Ahora, yo le pregunto, ¿y si vuelven a votarlo y vuelve a ganar el Frente Amplio? ¿Qué va a decir a la gente? Usted, no, está todo el mundo equivocado, soy yo el que tengo la razón. A ver, las mayorías pueden equivocarse y la historia lo ha demostrado. Segundo, usted sabe perfectamente bien que la élite corporatocrática tiene los elementos necesarios para direccionar a las mayorías. Y además, cuando se ha degradado, ¿verdad?, la educación, la intelectualidad, la cultura de un país, la masa es más fácil de manipular sobre el direccionamiento de ellos. Y es lo que está pasando cuanto más en burros, estos más países. fáciles. Cuanto menos educados, cuanto menos responsables cívicamente, cuanto mayor entretenimiento, cuanto mayor narcotización de la población joven, bueno, más fácil de incidir en la voluntad y en el direccionamiento. Hay un aparato, ¿verdad?, propagandístico, estratégico de los grandes medios de comunicación que van direccionando. Y también, obviamente, hay una orientación proselitista en los centros educativos. Esto tiene que ver mucho con la información que reciben los uruguayos. Yo cuestiono y digo que no hay televisión nacional, hay televisión montevideana y quizás nosotros estemos haciendo televisión nacional. El mensaje hace un trabajo que es muy, muy notorio y que modela y que le llega a muchísima gente que lo que tiene para discernir es un medio de comunicación, porque no tiene contacto con los políticos. Salvo cuando salen a tirar algunas migajas previo a la campaña política, la tarea son mensajes que generalmente no tienen mucha capacidad para discernir. Y usted, por lo que me dice Salle, está viendo que en el mensaje también ya los medios se van alineando. Absolutamente. ¿Tenemos una televisión nacional que no pone lo que tiene que poner sobre la mesa? Absolutamente. Van siguiendo la campaña superflua, guaranga, que llevan adelante el político profesional. ¿Por qué lo hace? Y porque quiere mantenerse en su zona de confort. Aquí no hay político que tenga posibilidades presidenciables si ataca la bancarización obligatoria, o si ataca a UPM, o si ataca, por ejemplo, el secretismo con el que se manejan los contratos de Estado en este país. Contratos de Estado que limitan totalmente la soberanía, que se hacen clandestinamente, y para ello no se va a una Antelarena, al templo de la corrupción fraude amplista, a dar un discurso sobre determinados temas de carácter propagandístico. Deme lo más duro de UPM que no se ha dicho. Lo más duro prueba, porque se ensucia todo el sistema. Bueno, las cosas hay que probarlas, responsabilizarnos de lo que decimos. Tenemos que tener tiempo, ¿no? Sí. Vamos por lo más duro de UPM. ¿Qué no se ha dicho de UPM? ¿Qué no se ha dicho de UPM? Toda la negociación secreta
de Finlandia, que termina y se objetiva en un precontrato ya firmado por 3 funcionarios que la Constitución de la República no habilita a firmar en nombre del Estado uruguayo y del pueblo uruguayo, que fueron Miguel Thomas, secretario de la Presidencia, Andrés Roballo, prosecretario de la Presidencia, y García, que nunca me acuerdo el nombre, Álvaro, y Álvaro García, presidente de la OPP. En ningún párrafo del artículo 168 de la Constitución de la República, que es el que establece en forma taxativa los poderes del Poder Ejecutivo, las potestades, la competencia del Poder Ejecutivo, se establece que estos 3 individuos, funcionarios públicos de mediana jerarquía, puedan representar al país. Pero fueron los que firmaron. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el contrato es absolutamente abusivo, porque pone toda la carga de las obligaciones, de las prestaciones con carácter previo a los uruguayos. Fíjense, amigos, tenemos que hacer obras aproximadamente por 4.000 millones de dólares. Y recién después que el Estado gastó ese dinero, los directivos de UPM se dignan decir si vamos o no, si van o no a celebrar el contrato definitivo. Eso desde el punto de vista civil es nulo. Bueno, el gobierno dijo, igual la obra queda, igual con o sin UPM, la obra está. El cinismo del doctor Vázquez, la irrespetuosidad intelectual del presidente de la República con respecto a su pueblo no tiene límites. Pensar en que una obra de 2.500 a 3.000 millones de dólares para unir Paso de los Toros, Montevideo, sin una empresa, sin un emprendimiento industrial que justifique ese gasto, es verdaderamente demencial, es insultarnos. Presidente, me falta el respeto. Yo por eso no tengo mucho respeto por el presidente. Decir eso es una falta de respeto. Evidentemente esta obra es para UPM. A la prueba está que todo el monitoreo lo tiene UPM. Todo se hace en función, todo el contrato está estructurado y pone obligaciones previas al Estado uruguayo para que recién después el CEO de UPM, el establishment de UPM, diga contrato o no contrato. Esto es verdaderamente criminal. ¿Por qué? Porque además de tener este grado de abusividad, de lesividad, de inconstitucionalidad, de apariencia criminal para con el pueblo uruguayo, compromete y entrega, de 3 formas entrega, el líquido vital geoestratégico que tiene el país. ¿Cómo lo entrega? Primero se entrega en forma de tronco. Evidentemente hay un porcentaje altísimo del tronco que es agua, que va. Llega a la puerta de UPM. UPM está enclavada en una zona franca, vale decir, metafóricamente, territorio extranjero. Metafóricamente, porque ahí sale alguno que dice, eso es un disparate. No, metafóricamente, territorio extranjero. El acto de exportación se produce cuando el tronco entra a la planta. Todo el proceso posterior, todo ese proceso industrial posterior, no forma parte del PBI uruguayo, porque se hace en territorio extranjero. Ese proceso es un proceso que demanda ingentes cantidades de agua dulce. Entonces, segunda forma de utilización del agua para el proceso industrial. Y tercer elemento de utilización del agua. La utilización del agua va a estar... disolver los efluentes tóxicos. Entonces, amigos, de 3 maneras diferentes, los uruguayos somos sodomizados por el contrato ROU-UPM. Le preguntan acá si usted cree que el hijo de Vázquez, después que la justicia archivó las causas, cometió algún ilícito. Bueno, vamos por parte. Primero, la investigación criminal en el Uruguay tiene como jefe, por imperio de la Constitución de la República, al doctor Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque los legisladores del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente votaron la ley 19.334. Esa ley convierte a la Fiscalía General en un servicio descentralizado. Por imperio de lo dispuesto en el artículo 197 y 198 de la Constitución de la República, el presidente de la República tiene la tutela administrativa de los servicios descentralizados, con poderes de revocación, ni que hablar con los poderes disciplinarios con respecto a los funcionarios. ¿No ocurría eso siempre con los fiscales? No, porque estaban bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura con independencia técnica por no ser un servicio descentralizado. Igual para que la gente lo entienda en la casa, el último que tiene la palabra es el presidente. El último que tiene la palabra. Pero por si fuera poco, y a efectos de
adelantarme a cualquier objeción de parte del colega, hay una ley, la ley 19.743, que generó el derecho de las directivas del fiscal general a los fiscales. Eso es la extinción de la independencia técnica. El fiscal general levanta el tubo y dice qué es lo que tiene que hacer. Pero a su vez, el fiscal general, por imperio de la Constitución, tiene que atender la llamada del presidente de la República. Conclusión. Estamos en el horno. Para mí, el hijo de Vázquez y Vázquez cometieron delitos, actos de corrupción en el relacionamiento con el gobierno de Venezuela. Lo que sucede, que vuelvo a repetir, el padre no va a querer investigar al hijo, como sucede en todas las denuncias que hemos hecho. Nosotros tenemos la denuncia de Alur. Tampoco tiene las pruebas usted de esos. Las pruebas las tiene que tener quien tiene la potestad de investigar, porque yo, Miguel, no puedo intervenir su teléfono. No puedo intervenir el teléfono de Schubert, no puedo hacer un allanamiento en su casa, no puedo ir a la casa del hijo de Vázquez, no puedo intervenir el teléfono de Vázquez, pero el fiscal sí. Pero ¿saben qué? Con el proceso anterior, esa potestad no la tenía un dependiente de Vázquez, la tenía un poder teóricamente independiente. Porque por imperio del artículo 15 de la Constitución de la República, que no se modificó, y por eso esa ley 19.334 es inconstitucional, y con el doctor Viana planteamos la inconstitucionalidad, lo hacía un juez, lo hacía el juez letrado de primera instancia en lo penal. Era el que libraba la orden de detención, era el que daba la orden de la intervención de la comunicación entre las personas. Pero le decía lo siguiente, me piden pruebas. Le voy a dar un ejemplo. Alur, la estafa de ANCAP en la que el directorio estaba compuesto por Blanco Colorado y Sendic. Blanco Colorado y Sendic. Una estafa de más de 600 millones de dólares, en la que está incluida el tema Alur. ¿Qué es el tema Alur? El tema Alur es el mismo que el templo de la delincuencia. Me refiero a la Antel Arena. ¿Por qué? Los sobreprecios. ¿Cómo coimean? ¿Cómo se corrompen los gobernantes? A través del sobreprecio de las corporaciones. ¿Alguna duda? Odebrecht, coimeando a cuanto presidente latinoamericano hay, que está metido en la regasificadora, que la tenemos denunciada del 2014. Pero para sobreprecios usted tiene que decir, mire, yo tengo tal indicio, tal sobreprueba, porque Correcto. a ver, está en el Parlamento porque cuesta 90, 80 y hay una comisión investigadora. Perfecto, Miguel. Las declaraciones... Los blancos y los colorados fueron y denunciaron lo de ANCAP. Las declaraciones, sí, 5 años más tarde. Bueno. Las declaraciones de todos los testigos e involucrados en el Parlamento está bajo secreto. Son secretos, está lacrado. Nosotros, como somos denunciantes del tema ANCAP y del tema regasificadora, le estamos pidiendo al juez que levante ese secreto legislativo y traiga todas esas declaraciones. Pero voy a lo del tema Alur, porque acá está la prueba. 3 fiscales intervinieron en el tema Alur. Juan Gómez, María de los Ángeles Camiño y Luis Pacheco. Los 3 pidieron la pericia multidisciplinaria que estableciera con carácter técnico, científico y objetivo si efectivamente había o no sobreprecios. Porque la planta se pagó, por lo que decimos en la denuncia y por los asesoramientos que recibimos, 3 veces el valor internacional. 3 veces el valor internacional. 3 fiscales que piden la pericia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la pericia. Llegado el momento de hacer la pericia, Luis Pacheco dice, sale $360.000, es muy cara. Entonces nos presentamos y le decimos, Luisito, hay una nueva ley de lavado de activos, la 19.574, que en el artículo 11 dice que es obligación de la Universidad de la República hacerla gratis. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que si la hacemos gratis, los profesores que tienen que hacer la pericia descuidan las clases. Pero pará, Luisito, estamos hablando de $100 millones defendiendo al pueblo uruguayo. Que pongan otro profesor, que trabajen doble, no sé. Pero vamos a hacer la pericia. Por H, por B, por C. No sé. Luisito no hizo la pericia. ¿Por qué Luisito no hizo la pericia? Porque en última instancia Luisito recibe instrucciones ¿de quién? Del fiscal general comunista, de Jorge Díaz. ¿Y Jorge Díaz de quién recibe las instrucciones? Y bueno, de quien le da las instrucciones el secretario de la presidencia y el presidente de la República. Pero eso por ley.
Eso establecido por ley, el secretario de Presidencia. Adrián de Piriápolis le dice, es increíble que todavía estemos discutiendo este tema. UPM está instalada y funcionando bien en el río Uruguay y tiró por tierra el mito de los niños de dos cabezas. Bueno. Los ríos están contaminados por otras causas que tampoco se han hablado y están los señores que se autoconvocan detrás. Hay muchos intereses. El norte del país necesita fuentes de trabajo para que no hablen después de que acá vienen de otros departamentos a trabajar. Y se generan asentamientos, etcétera. Se necesita trabajo, con mayúscula, saluda Adrián de Piriápolis. Yo estoy de acuerdo, Adrián, que se necesita trabajo, pero no nos podemos prostituir. Porque, a ver, si una familia necesita ingresos, no puede caer en actitudes denigrantes, no puede ir a contratos que son contratos prostitutos. Este es un contrato prostituto. Yo estoy de acuerdo que hay que crear fuente de trabajo y tengo el proyecto para Adrián y se lo voy a decir. Pero le quiero contestar porque ya nos adelantamos al argumento de Adrián, que es el argumento que tienen las corporaciones para extorsionar a los países pobres. Y me extraña que Adrián no condene que sea un partido que tiene en su seno a individuos que salieron a matar, robar, secuestrar, a matar peones de estancia, en nombre de la liberación nacional y contra este tipo de contratos. Adrián, en el Frente Amplio están los tupamaros, en el Frente Amplio están los comunistas, en el Frente Amplio están los PR-33 con Vázquez. Esa gente salía a matar en nombre de la liberación nacional. Y resulta que ahora nos entrega a las corporaciones, coimeras que contaminan el agua y tú lo justificás. Eso lo laudó el pueblo en las urnas. No, el pueblo no laudó que Vázquez nos vendiera la patria encerrado en Finlandia. Me estoy refiriendo a lo anterior. Hubo una ley, la ley que amnistió hechos y actos, y después... y después la gente votó y votó 3 veces a esta administración. Correcto. Y hay que respetar esa decisión. Sí, hay que respetar, pero no nos podemos olvidar. Sobre todo el discurso ideológico. Sí, tampoco vivir con los ojos en la nuca. Sí, no. Bueno, pero pasarte de guerrillero matando a Pascasio Báez a ir a tomar mate con Rockefeller, el impulsor de la reforma, de la Revolución Verde, de la contaminación del agua por el modelo agroquímico que tiene el campo uruguayo, que está bien lo que dijo Adrián en ese sentido. En ese sentido está bien. Pero ¿sabés qué, Adrián? El que hizo la reforma agraria más perversa del país fue Mujica y Vázquez, tus líderes, porque produjeron la mayor acumulación y extranjerización del recurso natural tierra en manos de estas corporaciones extranjeras que vienen a implantar este modelo agroquímico, que trae como consecuencia que los cauces de agua dulce del país estén totalmente contaminados y que muchos días vos no te puedas bañarse en Piriápolis ni te puedas bañar en ninguna playa porque están las cianobacterias. Y el proceso es acumulativo. Por eso digo, trabajo sí, voy a contestar el tema trabajo. Traigo la propuesta sustitutiva del tema de UPM. Es todos los cauces de agua dulce del país en condiciones de sano y limpio, no contaminado. Obra que puede insumir 4.000 millones de dólares, lo que le íbamos a gastar para que los finlandeses fueran más ricos y crear 10.000 puestos de trabajo en el país. Vamos por mensajes y después los respondes, Salle, si le parece bien. No. Dice, no se enoje con el Frente Amplio, nunca habían dado, dice, perdone, este señor tiene que ser presidente de la República y sacar toda la carroña blanca de San Carlos. Mi profunda admiración al doctor Salle, necesitamos gente honesta como él, lo voy a votar y que se cuide porque da miedo que le hagan algo al denunciar a esta gente. Uruguay es más castrante con el emprendimiento nacional y muy flojo de piernas con la inversión extranjera, al extremo de ofrecerle todo a cambio de nada, es decir, mirándola de afuera. La sensación que queda es que el verdadero placer está en UPM, con su inversión de envergadura adentro, sin importar demasiado el retorno, dice Ariel. Soy Verónica, felicito a Salle por decir la verdad. El gobierno de Vázquez ha sido uno de los más autoritarios de los gobiernos democráticos. Le importa un bledo la contaminación y eso que es médico, dicen. Bueno, él gana con la contaminación. No. Él tiene una empresa dedicada a curar el efecto de la contaminación. Él tiene un conflicto de intereses. A la gente hay que decirle, presidente de la República, usted tiene un grave conflicto de intereses. ¿Y sabe qué? Yo veo que usted está volcando la política hacia el lado de la enfermedad, la que le da de ganar.
Bueno, vamos a respetar la figura del presidente. Yo siempre digo eso, usted se siente menos respetado, yo no lo respeto tanto, el presidente es de todos. Acá dicen, buen día, no se puede escuchar hablar tanta barbaridad, Salle, menos mal que no lo vota nadie según las encuestas ni mide medio punto. Vamos a ver. Te pediría que lo que te referís barbaridades puedas sustentar o puedas decir en qué y puedas defender tu argumento, no solamente descalificar. Buen día, Salle tiene razón, acá están haciendo lo mismo que en Argentina, con la obra pública, están robando fuera de la Constitución y la ley, opina Walter Alfaro. ¿Qué programa? Dice Cristina, lo felicito por el programa de hoy, dice Mari, hay de todo. No, pero faltó una. Al anterior, al que me dice que lo que digo, qué barbaridad, Sí. faltó una. Y te la voy a decir. Vázquez es un criminal de lesa humanidad. Vázquez es un torturador. Vázquez tendría que estar preso. Eso puede y el decir Frente Amplio es una asociación para delinquir que encubre no. la violación de derechos Pero humanos. eso lo dice por el informe de ONU. ¿Eh? Eso lo dice por el informe de ONU. Las ¿Qué más cárceles, querés? Pero no es de ahora igual, ¿eh? ¿Qué más Esto es un Pero proceso por supuesto, largo. la primera denuncia por estado criminal es del 2009 y la hizo un abogado penalista, el doctor Salle. Tema seguridad, Salle. Claro. Bueno, pero ya decía Álvaro Garcés, Vamos a entrar en un tema. cuando estaba Alvarito, el Bueno. comisionado de cárceles, venía denunciando que este proceso de años venía trayendo esto. No, Y denunciando no. A ver. No tiene ni una sola denuncia penal Álvaro Garcés. Bueno, pero él Viene venía en el denunciando Parlamento. Ahora sí. Pero convengamos Correcto. que la gente, la mayoría de la gente, no se extrañe, yo estamos en diálogo abierto. La mayoría de la gente se despreocupó del tema de los reos. Le preocupa más las víctimas que los presos, es la verdad. Perdón. La gente es una cosa. El Estado, el presidente de la República, tiene la Constitución de la República. Miren, amigos, se ha instalado en el país una guerra fratricida. ¿Saben por qué? Porque el presidente Vázquez no cumple la Constitución de la República. El artículo 168, numeral primero de la Constitución, que es el que establece las potestades y los deberes del presidente de la República. En el numeral primero dice muy claramente, el presidente tiene la obligación de tener al país en orden y tranquilidad. Es decir, un estadio de carácter material, objetivo y subjetivo, de armonía, de paz, le da los elementos de carácter jurídicos y materiales. Y nos tiene bajo el sistema del terrorismo de Estado. ¿Por qué terrorismo de Estado? Terrorismo de Estado por omisión, porque no cumple la Constitución. Porque cuando salimos, cuando en los barrios periféricos se vive entre los balazos, a mí no me diga que el balazo no genera terror. Cuando mueren niños por balas perdidas, o mayores por balas perdidas, cuando no se puede salir a la calle con tranquilidad, se está en una situación psicológica de terror. Y esa situación de terror, esa situación emocional, psicológica de terror, es causa de la inoperancia, de la omisión de un presidente de la República que no ha podido con el tema seguridad. Y quiero decirle lo siguiente. Esta aseveración no la hace el doctor Salle. Esta aseveración emerge del director de la Policía Nacional. Emerge de Mario Lallera, cuando dijo, Uruguay va camino a la hondurización. Y el señor conoce muy bien Honduras, el policía conoce muy bien Honduras, Mario Lallera, porque se formó durante varios años, creo que más de un año, en Honduras, conociendo la realidad de Honduras. Y la realidad de Honduras, ustedes la ven en los medios de comunicación, cuando las madres hondureñas, embarazadas o con niños en brazos, huyen de Honduras, diciendo que huyen por, entre otras cosas, la situación de la criminalidad y la pobreza. A eso iba. Salle, ¿cómo interpreta usted que en una cárcel maten a una persona, la decapiten, lo voy a decir, Se lo coman. es muy duro, y después lo hagan, Frito. vuelta y vuelta frito, Marcelo Roldán. y nadie, el caso Marcelo Roldán, haya hecho nada? Pero eso no es lo que preocupa. El sistema lo absorbió de tal manera que no escuché hasta hoy que mis parlamentarios, la gente que me tiene que garantizar el gobierno, la gente que me tiene que garantizar a mí la libertad, dijera que se sancionó al director de cárceles, dijera que se tomó alguna medida para que eso no suceda más, y sin embargo se me diga a mí que no alcanzan los policías, que en la cárcel, como en las cárceles de Maldonado, entra droga, entran armas por la puerta principal, entran, porque se denuncia cada rato, y después vaya una persona porque un hijo se equivocó y lleve un cuarto kilo de hierba en un papel transparente, y le revisen todo, absolutamente todo, y nadie absolutamente denuncie. Yo me pregunto,
Esto es vamos camino a una república bananera, porque cuando uno se encuentra con un hecho que se hicieron canibalismo con un individuo. No hay guardias, nadie sintió nada. No puede entrar guardia. ¿Qué puede decir eso usted? Para una población reclusa de 500 individuos, en la noche quedan 3 guardias. Esos individuos están armados con espadas de tipo medieval, las que usted puede comprar en Toledo, por ejemplo, de 1,5 metros, y se baten en duelos mortales. Obviamente la policía no puede entrar. Del pabellón, de la reja del pabellón para adentro mandan los presos. No quiera pensar lo que sucedería si gente que no está habituada a ese tipo de violencia cae en esas cárceles. Pero estos fueron los campeones de los derechos humanos. Ahí tenemos al presidente del Frente Amplio, Miranda, el hijo de un desaparecido. Y sin embargo Miranda, en el 2009, cuando yo denuncié tortura, crímenes de lesa humanidad, era asesor del ministro del Interior. Claro, ahora Miranda se pasó para el otro lado. Ahora Miranda está con los Estados Unidos. Está con la gente que colaboró para matarle al padre. Porque ustedes no piensen que este es un gobierno anti-yanqui. Ha sido el gobierno más adulón de los Estados Unidos que tenga en la historia del país. El Gregorio Álvarez, desde el punto de vista ideológico y su relacionamiento con Estados Unidos, es un troquista comparado con los gobiernos del Fraude Amplio. No le quepa la menor duda. Igual es indefendible en materia de derechos Igual humanos. Es indefendible, tan indefendible como el doctor Vázquez y Mujica. Juber y Miguel, genios, muy bueno el programa del día de hoy, los felicito, gracias a usted. Imperdible el programa de hoy, felicito al señor que dice con absoluta verdad lo de la corrupción de este país. Yo me voy en mayo de este país para Estados Unidos y no vuelvo más. Buen día, soy Walter de Ruta 9. Está bien lo que diga el hombre, pero la gente tiene que trabajar, porque si yo no salgo todos los días, hasta los domingos a trabajar, no come mi familia, y menos con palabras. Este gobierno reclama por sus desaparecidos, está bien, pero no les importan los desaparecidos de hoy. Matan a nuestros hijos, padres, hermanos, como perros, por eso no importa. Tica de Pueblo Obrero. Hola, Adrián, de vuelta, nos fuimos del tema, pero fuera de eso, si mal no recuerdo, la forestación, la venta de los campos para plantar eucaliptos en miles de hectáreas no fue Vázquez. Y lo otro que habla de los líderes del Frente Amplio, también, si mal no recuerdo, todos ellos pasaron por cárceles y sometidos a torturas por medio de los militares, y además del voto de la ley de caducidad, así que me parece que este tema ya está saldado. Saludos y buen día al doctor. Para que otros sepan la respuesta que va a hacer Salle con la mafia banquera, dice Pablo Kovac de Solimar. Usted es un viejo atrevido, señor, y sigue de largo. Soy un viejo atrevido. Soy un viejo atrevido. Soy un viejo atrevido. Soy un viejo atrevido porque tengo un presidente atrevido. Entonces tengo que jugarle con las mismas cartas. Si viene a contaminar, si viene a degradar el país, la tierra, donde van a estar mis 3 nietos, no solamente soy atrevido. Soy un viejo atrevido y estoy dispuesto a muchas más cosas. Que te quede claro, vos sos Frente Amplista. A vos te dolió lo que dije. Si es verdad y pensamiento que la de miles de uruguayos con hijos que quieren un futuro mejor para su gente, basta de esta decadencia Frente Amplista que está fundiendo el país. Excelente programa. Arriba, presidente Salle, Fernando, tenés un voto en Montevideo. Doctor Salle, ¿sí? Defíname usted al ministro del Interior, Bonomi, y a Sendik. Criminal de lesa humanidad, Bonomi, lo tengo denunciado. Porque hay una cosa importante. En el proceso que le lleva adelante la justicia Frente Amplista al Goyo Álvarez, se sientan las bases de un criterio por el cual la tortura y la muerte que se produce en las cárceles es imputable al presidente y al ministro del Interior, por lo que se llama jurídicamente el dominio de los hechos, la esfera de dominio que tiene. Es la sentencia 0157/2016 o 2017, la cité en la denuncia que presento ahora por crímenes de lesa humanidad contra Vázquez y Bonomi. Yo desarchivo el expediente que está en Penal 24, traigo la sentencia del Goyo Álvarez, que la acusación la hizo Mirta Yance y la sentencia de primera instancia Luis Charles, y les digo, por estos criterios jurídicos, doctrinarios y jurisprudenciales, los responsables por los crímenes de lesa humanidad en las cárceles durante el periodo de gobierno del Frente Amplio son Vázquez, Bonomi y Mujica. Es decir, aplico la teoría de ellos. Vamos, Salle, me encanta. Me faltó Sendik. Sí, Sendik. Bueno, a Sendik lo tiene catalogado de la justicia. Sendik es un delincuente y además de ser un delincuente, lamentablemente es un encubridor. Porque yo estuve reunido con Sendik.
Sendik sabe perfectamente todos los elementos de corrupción estructural en los que están implicados Mujica, Astori, Vázquez, Rossi, es decir, toda la cúpula del fraude amplio, ¿verdad? De esta asociación para delinquir que es el fraude amplio. Impresionante el programa, dice Álvaro de la Capuera. Salles, que siga así, me encanta la forma de ser. Y que sea presidente, si vale la pena, con mayúscula, no más terrorismo de Estado, reina de Pando. Hay algunos mensajes más. Sí. La verdad y nada más que la verdad. Cuente con mi voto. Y Críticas, solamente la más verdad. críticas, propuestas PEI, proyectos pesca, agroindustria, casa, explotación minera, cero, fabricación papelera, Claro, eso sí, etcétera. claro, cero El eso. voto es obligatorio, es legal, es democrático, dice José de Pando. No, democrático que sea obligatorio no. Lo democrático es que vote quien quiera. Que programa un buen invitado, Eugenio dice, nos falta ese señor. Buen día, Salles, su verdad y su pensamiento es la de miles de uruguayos con hijos que quieren otro futuro. Exacto. Entiendo la posición de Salles en lo nacional. Quisiera su opinión sobre las políticas de Macri y Bolsonaro y del pueblo y del neoliberalismo. Sí, por supuesto. ¿Qué opina del neoliberalismo? Perdón la El que pregunta. lleva alguna adelante el más. fraude amplio aquí, Dice- con travestismo ideológico. Pocas propuestas que tenga el Partido Nacional y Colorado que solo piensan en juntarse para sacar a este gobierno. Perdonen la pregunta, con respeto, Héctor. Doctor Salles, ¿qué piensa usted de lo que sucede en Uruguay con Venezuela y este romance que tenemos? Bueno, el romance se debe fundamentalmente al tema de la corrupción. Hay un compromiso brutal del presidente de la República por todos los negocios corruptos que tuvo el fraude amplio, no solamente el ¿No es hijo del romance presidente. ideológico? ¿Cómo? ¿No es romance? No, pero ese es el gran error. No ha habido un gobierno más adulón, más lisonjero de las corporaciones, de los Estados Unidos. A ver, señores, para que se den cuenta que digo la verdad. En Monte Sexto, en el colegio Monte Sexto, que es del Opus Dei, ¿qué dijo Vázquez? Que se atacaba al pueblo de Gualeguaychú, a la corporación UPM, con la que él tiene algún vínculo muy directo. ¿Qué hacía? ¿A quién llamaba? Al amigo Bush. Porque además comparten el pertenecer a la misma logia masónica. Llamaba a las tropas de los Navy SEAL. Llamaba a los mismos asesores del Plan Cóndor para defender la patria. No era para defender la patria, era para defender a UPM. Salles, ¿por Violaba qué? el principio de no intervención. Es un violador del principio de no intervención entre tantas violaciones que hace la Constitución, Bueno, la tampoco ley. íbamos a estar con los puentes cerrados toda la vida. Perdón, Miguel, ¿vas a justificar que No, vengan no, las no, tropas no, yanquis no. a pelear contra los hermanos argentinos? no, Le veo la cara de Schubert que le extrañó un poco. No justifico, pero tampoco hubiéramos estado toda la vida con los puentes cerrados. Pero fueron más bien discursos. Tenemos una hermandad con el pueblo argentino. Sufrimos las mismas consecuencias del avasallamiento globalizante, imperialista de las corporaciones. Hay un término que yo utilizo que debe imponerse en el Uruguay y en el mundo, que se llama cleptocorporatocracia. Poder de las corporaciones corruptoras, ladronas. Permítame Salles, la última tanda de mensajes. Sí, porque si no... Hay más, ¿no? Vamos. Buen día. Tendrían que llevar al doctor Salles a trabajar con ustedes. Feliz fin de semana. María de los Ángeles de San José de Carrasco. Qué bárbaro. Sus principios y valores son los que hay que recuperar. Si se puede, no hay que tirar el voto. Voto inteligente por nuestra familia. Arriba con todo el verde animalista. El presidente no quiere arreglar lo de la seguridad porque hay un negocio creado como los de las cárceles y los de la droga, todos una mafia, y van enganchados, jueces, etcétera, etcétera. Robert de San Carlos. Me defraudaron todos. Los políticos se tiran con todo, siempre lo mismo, por no hacer absolutamente nada por la gente. Somos trenes de unos pocos. Yo no los voté, pero tampoco los voy a hacer. Dice, no narcos, ministros despilfarradores, mentirosos, sí, corruptos. Sigan así, cada vez somos más los que estamos en el pie de lucha. El país se merece lo mejor, dice. Un abrazo grande, doctor Gustavo Salles. Yo digo que no son todos los que están y están todos los que son, por usar una frase democrática, porque me gusta la democracia, me gusta que se renueve, y si hay gente que ha hecho las cosas mal, que el pueblo decida. Yo soy básicamente democrática y odio las generalizaciones, pero tú te presentás de candidato, ¿y por qué? Si dijiste que no, si dijiste este sistema yo lo rechazo la actitud de los políticos, ¿por qué vas a la candidatura ahora? Para estar acá, contigo, con Schubert. Para tener una caja de resonancia diferente. Señores, el presidente es un empleadillo.
Las posibilidades de cambio que tiene el Uruguay, habida cuenta de la inserción internacional, son pocas. Podemos trabajar en un ámbito muy reducido. Se pueden operar cambios importantes, pero en un ámbito muy reducido. Luché desde el 2006 hasta la fecha contra la corrupción estructural, contra una asociación para delinquir que era el fraude amplio, enquistada en el poder. Pero tenía totalmente cooptada el sistema judicial. Por lo tanto, todas mis denuncias fracasaban. Sobrada de prueba, porque después vienen las confirmaciones. Después viene Lorenzo y dice en el Parlamento que la denuncia del pacto tributario criminal entre Paco Casal y Mujica efectivamente fue ilegal. Pero esa causa fue archivada. Y cuando yo apelé al Tribunal de Apelaciones diciendo, no, este archivo está mal dictado, el Tribunal de Apelaciones me dijo, viejo, no tenés legitimación para apelar. Por lo tanto, queda archivada. Frente a esa frustración, frente a ese fracaso sistémico, es decir, fue un fracaso sistémico porque fracasó el Poder Judicial, tengo que buscar otra caja de resonancia. Yo tengo que decir estas cosas públicamente. Yo tengo que lograr que los medios de comunicación me convoquen. ¿Y qué harías si no hay varita mágica que hace para hacerlo? Bien. Porque es muy lindo hablar de las cárceles, Sí, de la seguridad pública, de todo, pero no es soplar y hacer botella, ni que al otro día del 1 de marzo esto se... Al otro día del 1 de marzo, cualquier presidente de la Nadie República... habla de medidas prontas. Nadie habla de medidas prontas. Sí, nosotros sí. Cualquier Está presidente, la reforma de la Rañaga, que fue lo máximo. cualquier presidente que mencionar. sí, que le va a dar todas esas potestades al cuarto gobierno del Frente Amplio. Y bueno, por nadie no haber sido oposición. Y nadie lo está diciendo. Por haber sido colaboración. Pero nadie lo está analizando. La Rañaga trabajando para el Frente Pero Amplio. nadie lo está analizando. Bueno, nosotros sí. Ahora lo estamos analizando. Vamos por partes. Señores, presidente de la República del Uruguay, una primera prioridad. En campaña electoral le hablaron al pueblo. Ni menos gane con pantalón con elástico, no con cinto, con elástico, a recibir misiones del Fondo Monetario Internacional, misiones del Banco Mundial y las agencias calificadoras de riesgo. Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Ese es el primer acto de gobierno. Condicionamiento cuasi total. Cuando se habla de déficit del país, déficit de las cuentas públicas, el principal elemento del déficit es el pago de los intereses. 3.000 millones de dólares. Cuando se hace el presupuesto, lo primero que se saca es el pago de los intereses. Por eso se habla de un déficit rígido. Segundo problema de importancia en el déficit fiscal, las cajas de jubilación, el BPS, las cajas profesionales. Segundo elemento rígido. ¿Qué hago? ¿No le pago a los jubilados? Entonces tengo dos como presidente. Yo ya hablando como presidente de los orientales y en Consejo de Ministros con el pueblo. Con el Consejo de Ministros con ustedes. Yo les tengo que plantear lo siguiente. Tengo tanto de ingreso, tengo tanto de egreso y las agencias calificadoras de riesgo que me dicen, si el egreso tuyo es mayor al 8% del ingreso, te bajo el grado inversor. Bajar el grado inversor significa que me encarece el crédito y por lo tanto me aumenta el déficit fiscal. Ese grado de condicionamiento es brutal, amigos. Ese es el razonamiento que ningún politiquero le quiere hacer a usted. Los condicionamientos. Por eso cuando viene, no voy a dar nombres para no centrar, pero cualquiera de los que viene dice vivienda, turismo, salud, justicia, seguridad. ¿Y la plata? Si primero le tenés que pagar al Fondo Monetario Internacional, mejor dicho, a los bancos privados que utilizan el Fondo Monetario Internacional, porque el mentiroso de Astori tuvo el tupé de decir que somos deuda soberana, que ahora no le debemos al Fondo Monetario Internacional, pero tenés las agencias calificadoras de riesgo que son el perro guardián de los banqueros privados. Entonces tenemos un grado de condicionamiento enorme, pero vamos por partes. Tenemos algunas soluciones. La corrupción es brutal, nos lleva millones de dólares, porque donde se toca hay corrupción. La lucha contra la corrupción nos va a dar oxígeno, nos va a dar dinero. Segundo tema, proyecto productivo del país. Tenemos que cambiar el modelo productivo del país. No podemos seguir envenenando a la gente. No podemos permitir que OCE, que tiene la policía sanitaria del agua, líquido vital para nosotros, en lugar de darnos agua potable, nos dé agua podrida, agua envenenada, que la envenena con el lodo tóxico que tira al Santa Lucía después que potabiliza el agua. Tenemos que ir entonces a un tipo de modelo productivo totalmente diferente. Le tenemos que decir, y este es el discurso que llevo a la Expo Activa de Soriano el 20 de marzo.
No podemos seguir con el modelo productivo de Rockefeller. No podemos seguir con la agricultura basada en la química. Tenemos que cambiar. Tenemos que generar que la gente vuelva al campo, que en el campo haya trabajo genuino y bien retribuido. Doctor, Sin duda ninguna duda. se nos va el tiempo. Permítame 2 segundos. Consejo de salario intocable. Los consejos de salario sagrados. Parece que el Partido Nacional quiere perder. En su momento la calle sale con la motosierra y ahora sale Licandro hablando de los consejos de salario, dándole el centro. Ya desmintieron eso. Bueno, ¿qué desmintieron? Ya dijo, de la calle desmarcó de lo de Licandro. Doctor, desmarcó, pero no que Licandro lo haya dicho. Permítame, doctor, Sí, dale. para ir redondeando. Para que la gente entienda, porque vio que Jesús enseñaba por parábolas para llegarle a todos, ¿no? Hoy estamos sentados en Uruguay, ¿no? Estamos todos los uruguayos, para que la gente tenga una idea, estamos sentados fumando arriba de una garrafa o estamos en ese ómnibus que quieren poner que va al futuro, entre ellos con el proyecto este del Silicon Valley, etcétera, etcétera. Esa opción, ¿no? Y si seguimos, o si este gobierno sigue 5 años más, porque la cifra, la gente lo sigue aceptando, tienen un 48% hoy, ¿qué Uruguay nos espera? Estamos sentados arriba de una garrafa y le voy a decir por qué. Las corporaciones, el imperialismo, la cleptocorporatocracia, tienen intereses estratégicos. Y cuando un país tiene la suerte, entre comillas, de ser rico en un elemento natural geoestratégico, se convierte en maldición. Venezuela tiene el petróleo, Irak tiene el petróleo, Libia tiene el petróleo, Congo tiene el coltán. En todos esos países se vive una total desestabilización provocada por las corporaciones. Nosotros tenemos el líquido más importante porque usted con coltán no vive, porque su cuerpo no tiene coltán. Usted con petróleo no vive, porque su cuerpo no tiene petróleo. Su cuerpo es esto. Y nosotros tenemos esto. Es un recurso geoestratégico codiciado por las corporaciones. Y vamos a ser fruto de desestabilización y guerra. Y no lo dice el viejo atrevido del futuro candidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista. Lo dijo el Tupamaro, ministro de Defensa del fraude amplio, Fernández Huidobro. El elemento más importante en el mundo y que causará las guerras, y lo dicen todos los estrategas actuales, todos los estudiosos de geopolítica, es esto. Y nosotros tenemos brutal irrigación de cursos de agua dulce y estamos parados arriba del acuífero guaraní. Y el acuífero guaraní es apetecible por las grandes corporaciones internacionales occidentales. Un minuto, doctor, porque estamos fuera de plazo, ya terminamos el programa. Medidas de seguridad, medidas prontas, ¿qué? Sí, ni menos toma el gobierno medida pronta de seguridad. Tanquetas para la ciudad vieja, intervención de los bancos, que es el destino final del dinero del narcotráfico, y tanquetas para darle seguridad al pueblo. Y como me dice mi hija, ¿y quién controla esas tanquetas? ¿Y qué capacidad tiene ese militar o ese policía que está viviendo en la zona marginal, que es propenso a sufrir las tentaciones que emergen que de además todos no está estos... formado para eso? Que además, eso es relativo, porque ahora los mandamos al Sinaí también. Pero no, ¿cómo controlar el autoritarismo? Yo sé que son situaciones dilemáticas, pero le digo, pero Nicole, de alguna manera, como presidente de la República, haciendo un ejercicio de hipótesis, ¿verdad? De alguna manera yo tengo que responderle a la gente, que no siga muriendo. De alguna manera tengo que cumplir la Constitución, Nicole, el artículo 168, numeral primero. ¿A quién apelo? ¿A quién voy? Y bueno, a lo que la Constitución me manda. Yo tengo instituciones. Las Fuerzas Armadas es una institución. Y Miguel, por ejemplo, sabe perfectamente, y Schubert también, que cuando hay una inundación y se necesita un equipo jerarquizado para enfrentar la conmoción, como dice el literal 17 del artículo 168, que establece la medida pronta de seguridad como un instituto constitucional y democrático, es el ejército, es las Fuerzas Armadas. ¿Saben qué? No tengo miedo a los cucos del pasado. ¿Qué le voy a tener miedo a los cucos del pasado si estos que nos gobiernan son más torturadores? Doctor Gustavo Salle, gracias por acompañarnos esta mañana. Los mensajes que nos llegaron, se los vamos a pasar al correo. Mi teléfono. Lo más lindo que el correo. después me dicen que soy radical en el programa. ¿Por qué no le dice a Salle ahora que es radical? Dígale. Ya he tratado de estabilizar un equilibrio y el doctor ha reconocido los principios democráticos que nos deben regir y es democrático y va a aceptar el veredicto del pueblo como todos lo vamos a tener que aceptar. Porque somos uruguayos y tenemos eso. La democracia primero.